Hola, espero estén bien. Mi nombre es el Dr. Dionisio Díaz y el video de hoy hablará sobre apendicitis aguda, su tratamiento y las complicaciones, plastrón apendicular y peritonitis apendicular. Los temas a tratar serán los siguientes: la anatomía quirúrgica del apéndice, apendicitis aguda, hablaremos de la fisiopatología, la presentación clínica, diagnósticos diferenciales, algunos estudios complementarios. Hablaremos después del tratamiento, hablaremos un poco del manejo no quirúrgico y del manejo quirúrgico, haciendo énfasis en la apendicectomía abierta y apendicectomía laparoscópica, y al final hablaremos de las complicaciones dadas por el plastrón apendicular y la peritonitis apendicular. Entonces, el apéndice vermiforme es un divertículo verdadero que contiene linfocitos B y linfocitos T en su mucosa y submucosa, a diferencia del resto del ciego, y esto le confiere una función inmunológica. La base del apéndice está localizada en la base del ciego, en la coalescencia de la Astenia coli a 2,5 centímetros de la válvula iliocecal. Está unida al ilion terminal a través del ligamento de Treves, de donde se extiende el mesoapéndice, que es contentivo del aporte vascular, que viene dado por la arteria apendicular, que es rama de la arteria iliocólica. La posición del cuerpo del apéndice es variable, siendo la posición retrocecal la más común. Sigue un trayecto cefálico a través del borde posterior del ciego, pero también puede ser subcecal, por debajo del ciego, puede ser pélvica, siguiendo un trayecto oblicuo que sigue al psoas, puede ser preilial, cuando la porción distal del apéndice está anterior al ilion terminal, posilial cuando la porción distal está posterior al ilion terminal, y paracecal o laterocecal cuando está lateral al ciego. Para complicar un poquito más las cosas, la no rotación o malrotación intestinal puede ubicar el apéndice en la línea media o en el hipocondrio derecho, o inclusive en la fosa ilíaca izquierda. Además, puede existir inclusive la duplicación del apéndice. Ahora sí vamos a hablar entonces de lo que es la apendicitis, y no es más que la inflamación del apéndice, y este es uno de los principales problemas de salud pública, con una incidencia de 8.6% en hombres y 6.7% en mujeres, siendo más alta entre la segunda y la tercera década de la vida. Con respecto a la fisiopatología, es importante mencionar que la apendicitis es el resultado de la obstrucción de la luz, bien sea por hiperplasia del tejido linfoide, por fecalitos, por parásitos o por neoplasia, etc. El hecho es que el defecto en el drenaje hace que se acumulen secreciones y haya sobrecrecimiento bacteriano. En consecuencia, aumenta la presión intraluminal, que primero limita el drenaje venoso, el drenaje linfático. Esto está caracterizado desde el punto de vista macroscópico como la fase congestiva, la fase catarral. Luego progresa la congestión vascular y linfática hasta que finalmente compromete la irrigación arterial. Esta combinación de factores produce isquemia y necrosis de la mucosa, permitiendo la traslocación bacteriana a la pared del apéndice. En este sentido, se causa la infección y la inflamación del apéndice. Fase supurativa o fase flegmonosa desde el punto de vista macroscópico. Eventualmente, si no es tratada a tiempo, habrá necrosis del grosor completo de la pared, convirtiéndose ahora en la fase gangrenosa, y posteriormente se perfora y se infecta la cavidad peritoneal, fase perforada. La fase perforada, en este sentido, se puede contener formando un plastrón o puede diseminarse la infección causando una peritonitis generalizada. Vale la pena mencionar que la luz del apéndice se hace más estrecha con el paso de los años y el tejido linfoide se atrofia, por lo que la incidencia de apendicitis decrece con la edad. La Escherichia coli, el Streptococcus y el Bacteroides fragilis son los organismos más frecuentes. Ahora, con respecto a la presentación clínica, la apendicitis aguda clásicamente inicia con síntomas sutiles como un dolor abdominal de aparición insidiosa, difuso, ubicado en epigastrio perumbilical. Esto es consecuencia de la irritación del peritoneo visceral. En ese sentido, se acompaña de síntomas inespecíficos como la anorexia en el 92% de los casos, como en náuseas en el 78% de los casos, emesis en el 67% de los casos,
diarrea, tenesmo, flatulencia, malestar general. Como pueden ver, son síntomas inespecíficos que tienden a ser minimizados. Al progresar la inflamación del apéndice, se irrita el peritoneo parietal, y es que en ese momento en el que se desplaza el dolor y se localiza en fosa ilíaca derecha, haciéndose en este sentido de mayor intensidad. Esta migración del dolor ocurre en el 75% de los pacientes y se acompaña de fiebre. Sin embargo, la apendicitis aguda, desde el punto de vista de la sintomatología y las características del dolor abdominal, es demasiado variable, ya que depende de la localización de la punta del apéndice y del estado inmunológico del paciente. Adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes inmunosuprimidos con ciertas comorbilidades, obesidad, diabetes, los que no acuden oportunamente a recibir atención médica. En el adulto mayor, por ejemplo, el apéndice se perfora más tempranamente porque la irrigación sanguínea del apéndice es deficiente. Estos pacientes suelen cursar con un síndrome febril o leve o sin fiebre y con escasa o nula defensa abdominal o malestar abdominal. Estos pacientes además evolucionan de una manera más rápido y con menos síntomas. Aquellos pacientes automedicados se comportan más similares a los pacientes inmunosuprimidos, a los pacientes automedicados o tratados farmacológicamente por médicos de primer nivel de atención. Esto enmascara el dolor y pueden tener pocos o ningún síntoma. Es conveniente esperar a que pase el efecto en el caso de que haya sido un analgésico para valorar de nuevo al paciente. En el caso de que haya sido un antibiótico, bueno, se debe considerar todas estas variables. Ya yéndonos un poquito hacia la localización, un apéndice retrocecal, generalmente el dolor abdominal es difuso en fosa ilíaca derecha, puede ser irradiado a espalda y por su proximidad con el uréter puede dar síntomas urinarios. Un apéndice pélvico o subcecal generalmente causa dolor en epigastrio, tenesmo, diarrea y aumento de la frecuencia miccional, así como presencia de glóbulos rojos y leucocitos en el uroanálisis. Un apéndice hiperilial está asociado a cuadros de diarrea que semejan gastroenteritis, es uno de los cuadros más complicados de hacer diagnóstico. Y con respecto a la localización ectópica, bueno, el dolor va a aparecer dependiendo de la localización. Si es en fosa ilíaca izquierda, es un dolor que se puede confundir con enfermedad diverticular, y un dolor en hipocondrio derecho se puede confundir con colecistitis. Desde el punto de vista de los signos clínicos, los más comúnmente descritos son estos que vemos acá: el dolor en el punto de McBurney, que tiene una sensibilidad y una especificidad que aquí podemos ver; el signo de Bloomberg, que es el dolor a la descompresión de la pared abdominal, aquí también tenemos los valores clinimétricos; el signo de Dunphy, que es el incremento del dolor abdominal en fosa ilíaca derecha con la tos; el signo de Robson, dolor en el cuadrante inferior derecho al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen; signo del psoas, dolor en fosa ilíaca derecha al levantar y extender la pierna derecha. Es importante mencionar que este se hace positivo en apéndices retrocecales. Y bueno, como pueden ver, ningún signo es muy sensible para el diagnóstico de la apendicitis. Sin embargo, el conjunto de ellos, así como con la presentación clínica, nos pueden orientar en cierta manera al diagnóstico del apéndice. Sin embargo, en un intento por estandarizar el diagnóstico de apendicitis aguda, se creó la escala de Alvarado. La escala de Alvarado evalúa parámetros clínicos y de laboratorio y se le adjunta un puntaje a cada ítem, como podemos ver acá en la imagen. Es importante mencionar que un puntaje menor a 4 es de gran utilidad para descartar apendicitis aguda, ya que el 99% de los pacientes con apendicitis aguda tienen 4 puntos o más. ¿Okay? O sea, es una tabla que se usa principalmente para descartar apendicitis aguda. Y es que la apendicitis aguda es conocida como la gran simuladora, ya que la clínica varía muchísimo
y hace su diagnóstico un verdadero reto para el cirujano, que debe valerse de un interrogatorio y un examen físico minucioso, así como apoyarse en estudios complementarios cuando el diagnóstico sea incierto. Por eso esta lámina que vemos acá es una lámina donde vemos algunos diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha. Está organizada por órganos y por sistemas. Tenemos, por ejemplo, causas gastrointestinales como una obstrucción intestinal, colecistitis, diverticulitis, úlcera duodenal, gastroenteritis, hernias, diverticulitis de Meckel, adenitis mesentérica muy común en niños, ¿no? Desde el punto de vista genitudinario tenemos nefrolitiasis, tenemos prostatitis, pielonefritis, una torsión testicular, una infección del tracto urinario. Es importante siempre descartar esto, sobre todo en las mujeres. Desde el punto de vista obstétrico y ginecológico, endometriosis, un quiste ovárico roto, una torsión ovárica, un tumor ovárico torcido, una enfermedad inflamatoria pélvica. Desde el punto de vista sistémico, tenemos cetoacidosis diabética, porfiria, enema falciforme. Son enfermedades que no son un abdomen agudo quirúrgico. Y tenemos inclusive causas extraabdominales como la neumonía, que por compartir el mismo dermatoma puede generar dolor abdominal que simule una apendicitis. Ahora, los exámenes complementarios. Hasta el 50% de los pacientes se presentan con glóbulos blancos normales, esto es importante destacarlo. Sin embargo, una leucocitosis mayor a 10.000 tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 50%, y un Liley ratio de 4.2 para detectar apendicitis aguda. Independientemente de la leucocitosis, es más importante en estos casos dirigir nuestra mirada hacia la neutrofilia, ya que una neutrofilia mayor al 74% está presente en el 87% de los casos. Una PCR mayor a 10 tiene un Liley ratio de 1.97. Ahora, con respecto a los estudios de imágenes, estos se encuentran reservados para los pacientes, aquellos pacientes en los que el diagnóstico no es claro, es incierto, o pacientes con múltiples comorbilidades o mujeres embarazadas. Entonces tenemos el ultrasonido abdominal, que tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 90%. Varía mucho también dependiendo del trabajo evaluado, ya que por ser operador dependiente es útil para descartar diagnósticos diferenciales a menor precio, no expone a radiación, pero es operador dependiente. Entonces varía mucho la sensibilidad y la especificidad de acuerdo a ello. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a buscar en un ultrasonido? Bueno, vamos a buscar que el diámetro antero-posterior del apéndice sea mayor a 6 milímetros, que la grasa sea hiperecogénica, como vemos en la imagen, estas flechitas, o que haya hipervascularidad de la pared del apéndice con el Doppler. Seguimos, y es que cuanto a la tomografía, se realiza una tomografía de abdomen y pelvis. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 96% cuando es sin contraste. Por eso es preferible cuando es contrastada, ya que aumenta la sensibilidad y especificidad al 99%. Como pueden ver, es más sensible y más específica que el ultrasonido, sin embargo, a mayor costo y expone a radiación. ¿Qué vamos a buscar en una tomografía? Vamos a buscar aumento del diámetro del lumen, que sea mayor a 6 milímetros, que vemos acá, o que el grosor de la pared sea mayor a 2 milímetros, así como alteración de la grasa periapendicular. Ahora, con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección para la apendicitis aguda es la apendicectomía, con una tasa de curación del 99% y prácticamente sin recurrencia. Sin embargo, en la última década ha crecido el interés por el tratamiento no quirúrgico en apendicitis no perforada. El mismo está basado en la administración de antibiótico-terapia endovenosa. Sin embargo, es importante mencionar que presenta una tasa de curación del 70 al 90% y una tasa de recurrencia de hasta el 30% antes del primer año. En ese sentido, sigue siendo la apendicectomía el tratamiento recomendado y se reserva el tratamiento no quirúrgico en pacientes con contraindicaciones para la cirugía o aquellos que libremente decidan no operarse.
Ahora vamos a hablar de la apendicectomía abierta. Y es que una vez teniendo el paciente en una posición supina, si el apéndice está ubicado en fosa ilíaca derecha, el cirujano tiene una de las siguientes opciones para incidir en la piel. Puede ser mediante una incisión de Gridiron, que es una incisión de McBurney, es una incisión oblicua en el punto de McBurney, o la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversa en el punto de McBurney. Se hace la incisión en la piel, se hace la disección del tejido celular subcutáneo, hemostasia cuidadosa, para luego incidir sobre la aponeurosis del oblicuo externo en el sentido de su fibra. Se refieren ambas hojas con pinzas de Craig y se exponen los músculos de la pared abdominal, el externo, el interno y el transverso. Se divulsionan estas fibras hasta exponer el peritoneo. Una vez expuesto el peritoneo, se tracciona con 2 pinzas hemostáticas y se incide el peritoneo para abordar la cavidad abdominal. En este momento se aspira el contenido peritoneal en su totalidad y se toma muestra para cultivo. Posteriormente se procede a localizar el apéndice por palpación de una masa tubular o siguiendo la tenia hasta la base del ciego. Una vez localizado el apéndice, se separan las adherencias y se acerca al campo operatorio para inspeccionar el meso y ligarlo con una sutura no absorbible, con puntos de transficción o con grapadora. Después de liberar el apéndice de su meso, se coloca una pinza hemostática y se realiza la tripsia de la base del apéndice. Se hace la doble ligadura proximal a la pinza con una sutura absorbible y se secciona el apéndice a ras de la pinza, se oblitera la mucosa del muñón con electrobisturí y de manera alternativa se puede invaginar el muñón con una sutura en bolsa de tabaco con sutura absorbible. Sin embargo, no se han encontrado diferencias en la tasa de complicaciones con respecto a no hacerlo. Una vez invaginado el muñón o haciendo la apendicectomía, una vez hecha la apendicectomía propiamente dicha, se puede volver a aspirar la cavidad y dependiendo de las características macroscópicas del apéndice y del contenido aspirado, se hará o no el lavado de la cavidad con solución fisiológica. Luego se constata la hemostasia y se cierran las capas de la pared abdominal con puntos continuos o interrumpidos con sutura absorbible y la piel, se cierra de acuerdo a las preferencias del cirujano. Ahora, hablemos de la apendicectomía laparoscópica. Y es que se han hecho múltiples comparaciones entre el abordaje abierto y el abordaje laparoscópico mediante estudios aleatorizados, revisiones, metaanálisis. Y se concluye que el abordaje laparoscópica es superior, puesto que disminuye las tasas de infecciones del sitio quirúrgico, menor dolor postoperatorio y hay menor estancia hospitalaria. Es por estas ventajas que el Colegio Americano de Cirujanos recomienda como gold estándar el tratamiento de apendicitis aguda como apendicectomía recomienda como gold estándar para la apendicitis aguda la apendicectomía laparoscópica. Es importante mencionar que el abordaje laparoscópico es particularmente útil en los casos en los que el diagnóstico sea incierto, y con esto me refiero a aquellos pacientes con indicación quirúrgica pero sin claridad diagnóstica en cuanto a la etiología, puesto que la laparoscopia permite explorar la cavidad peritoneal en toda su extensión. En pacientes obesos, ya que se requieren incisiones más amplias para exponer la fosa ilíaca derecha en un abordaje abierto, y en adultos mayores, ya que se benefician del menor dolor postoperatorio, de la menor tasa de complicaciones y de una menor estancia hospitalaria. También es útil en sospecha de peritonitis apendicular porque, como mencioné anteriormente, permite un mejor abordaje para la revisión y el lavado de la cavidad peritoneal. Entonces ahora vamos a hablar de la técnica. Y es que con el paciente en posición supina, previa descompresión de la vejiga con un catéter urinario, se accede al abdomen a través de una incisión umbilical para realizar el neumoperitoneo mediante la técnica de Jason o de Veres, la preferida por el cirujano. Se insufla el neumoperitoneo con gas CO2 hasta alcanzar una presión entre 13 y 15 milímetros de mercurio para posteriormente inclinar el paciente ligeramente hacia la izquierda y emprender el embur.
Se introduce la óptica a través del portal umbilical y se va a realizar una laparoscopia exploradora que permita, primero, confirmar el diagnóstico y, bajo visión directa, colocar el resto de los trócares. El segundo va a ser colocado suprapúbico y el tercero, trócar, puede ser ubicado en la línea axilar anterior o en la fosa ilíaca izquierda. Se localizan, una vez colocados los trócares, se van a localizar las estructuras de la región cercoapendicular, el ciego, la válvula iliocólica, las tenias y el apéndice, con lo cual se asegura la correcta identificación de la misma con su meso. Se confirma que efectivamente tiene un estado inflamatorio y se explora la cavidad en busca de colecciones que van a ser aspiradas y, de ser necesario, se toma muestra para cultivo. Posteriormente vamos a disecar el apéndice con Grasper y se libera de las adherencias para poder inspeccionar el meso. Se crea una ventana a través de él por el cual se va a ligar el meso, bien sea con clics de titanio, energía, como bisturí armónico, bipolar, engrapado quirúrgico. Luego se liga la base del apéndice con la técnica de elección del cirujano. En ese mismo sentido, ligaduras con 2 asas de suturas, endograpadora quirúrgica, clics de titanio, Hemolox. Y luego se va a extraer el apéndice a través de los portales. Se puede usar una bolsa recolectora, sin embargo, el fin es que el apéndice no entre en contacto con la pared abdominal y, en este sentido, disminuir la tasa de infecciones del sitio de herida quirúrgico. Según la preferencia del cirujano y del contenido aspirado, se va a realizar el lavado de la cavidad con solución salina, se constata la hemostasia y se retiran los trócares uno a uno, verificando la hemostasia del portal. Posteriormente se va a hacer síntesis de la aponeurosis en aquellos portales que sean mayores a 10 milímetros con sutura absorbible. Y la piel, bueno, de acuerdo a las preferencias del cirujano. Ahora vamos a hablar de, finalmente, para hacer la conclusión, de apendicitis complicada. Y es que la apendicitis complicada se trata de aquellos pacientes en los que el apéndice progresa hasta la perforación. Esto ocurre generalmente entre el 13 y el 20% de los pacientes. En ese caso, la enfermedad tiene 2 cursos. La infección puede quedar contenida y formar un plastrón apendicular, que es una masa inflamatoria, o se puede formar un absceso apendicular, que es una cavidad de pus que rodea el apéndice inflamado. O puede diseminar el proceso infeccioso por todo el abdomen, generando una peritonitis apendicular. En ambos casos se deben administrar por vía endovenosa antibióticos de amplio espectro con cobertura para gram negativos, anaerobios en su mayoría. Ahora, en caso de peritonitis apendicular, estamos hablando de pacientes que generalmente se presentan con una facies tóxica. Son pacientes taquicárdicos, son pacientes hipotensos, son pacientes febril, sudorosos, deshidratados, con un abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, un abdomen muy doloroso en toda su extensión, con defensa abdominal o rigidez abdominal. En esos casos, el tratamiento quirúrgico está indicado de inmediato, ya que se debe realizar el lavado y el drenaje de la cavidad y retirar el foco infeccioso para así evitar la progresión de la enfermedad. En cambio, cuando la infección está localizada, vamos a tener un paciente que se presenta, que es umbroso, sin embargo hemodinámicamente estable, con dolor abdominal de varios días de evolución, acompañado de náuseas, diarrea, malestar general, fiebre de 38 grados, y el examen físico abdominal el mismo va a estar blando, depresible, y se va a palpar una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha. El manejo de estos casos es controversial, ya que se puede hacer un manejo inicial con antibiótico-terapia más apendicectomía de 6 a 8 semanas, llamado apendicectomía de intervalo, o una apendicectomía temprana una vez hecho el diagnóstico. La apendicectomía temprana es aquella que se realiza durante las primeras 12 horas, una vez hecho el diagnóstico, y es recomendada en abscesos pequeños, menores de 3 centímetros, o en aquellos abscesos que no puedan ser drenados de forma percutánea. Ahora, la apendicectomía de intervalo consiste en administrar terapia antimicrobiana endovenoso. Consiste en reposo intestinal, más el drenaje percutáneo del absceso y toma de muestra para cultivo.
Una vez se evidencia la mejoría clínica dada por descenso de la cuenta blanca, disminución del dolor abdominal, el paciente está afebril, hay tolerancia a la vía oral, esto tarda entre 72 horas, 5 días más o menos. Luego el paciente es dado de alta con antibiótico-terapia vía oral hasta completar de 7 a 10 días y en este caso se planifica para una apendicectomía de 6 a 8 semanas después. Este abordaje está relacionado con menor tasa de complicaciones postoperatorias, puesto que se llevará a cabo la apendicectomía en un paciente cuyo proceso inflamatorio ha cedido. Es importante mencionar que en caso de falla del tratamiento se debe realizar una apendicectomía de rescate de manera inmediata. Bueno, compañeros, esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan de ningún video. Gracias.